Muy buenos días, estimado profesor. Mi nombre es Alex y el día de hoy le voy a explicar los pasos que se tienen que seguir para resolver correctamente un ejercicio de dos muestras independientes utilizando el software del JASP. Para ello, primeramente pasemos a leer la pregunta que he planteado para dos muestras independientes. Vuelvo a repetir. Y sería la siguiente. Alex Otazu Castillo, un estudiante de psicoestadística y profesor de natación, quiere demostrar que existe una diferencia significativa de días de entrenamiento que se necesita para aprender a nadar entre los estudiantes que sean del género femenino y los que son del género masculino. Un muestreo aleatorio rápido produjo los siguientes datos y nos dan estos datos. Datos que se tienen que trabajar en una hoja de Excel, pero primero se tienen que identificar las variables. Los días de entrenamiento vendría a ser una variable cuantitativa discreta y el género vendría a ser una variable cuantitativa nominal. Ahora sí pasamos al Excel, en donde tenemos que ordenar todos los datos que nos entregan de la siguiente manera. Una vez ordenados, lo vamos a guardar con el formato CSV ms-dos. ¿Ves? Ya está guardado. Una vez guardado, vamos al JASP y abrimos el archivo que acabamos de guardar. Le damos doble clic y ya tenemos abierto el archivo. Ahora tenemos que dirigirnos hacia las pruebas T. Dentro de ellas, escoger la de muestras independientes. Como aquí dice variables, tenemos que mandar la variable arriba y el género abajo. Tenemos tres tipos de prueba que nos ofrece, ¿no? ¿Cuál de ellas tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar primero el primer filtro, que sería la normalidad, cuyo diagrama nos da este valor de P. Si este valor de P fuera menor a 0,05, pues no poseería una distribución normal, ¿no? Pero ese no es el caso. Entonces se descarta la de Udeman-Whitney, quedándonos solo Student y Welch. Para decidirnos entre los dos, lo que tenemos que aplicar es la equivalencia de las varianzas. Y a mí me sale que el p-valor sigue siendo 0,257. Entonces es mayor a 0,05. Por lo tanto, se tiene que usar solo tstudent en esta prueba. Posterior a eso, activamos el tamaño del efecto, los descriptivos, los descriptivo plots y pasamos a interpretar todos estos diagramas en nuestro Word. Volvemos y el primer diagrama que tenemos que interpretar es el de los descriptivos. Y aquí nos compara la media, ¿no? La media de días de entrenamiento nos dice que es mayor en el género femenino frente a los del género masculino. Y evidentemente, si lo vemos, pues sí es mayor. Pero si hacemos la resta de esta media, obtenemos que la diferencia es de 0,317 días. Entonces puede que no haya mucha diferencia significativa. Pero aún así vamos a seguir analizando los demás gráficos. Aquí tenemos la media femenina de días de entrenamiento y a este lado la media masculina de días de entrenamiento. Como ven, ambas medias están muy cercas y comparten mucho espacio junto, así que es posible que no tengan diferencia significativa. Luego tenemos que analizar los supuestos paramétricos. Primero está el test de Shafir-Wilk, que nos sirve como filtro para determinar qué tipo de prueba tenemos que usar, ¿no? En este caso, como ambos p-valores son mayores a 0,05, son estos valores que poseen una distribución normal y entonces se tiene que aplicar o bien tstudent o bien Welch. Para saber, nuevamente digo, cuál tienes que aplicar, tienes que activar el test de equivalencia de varianzas de Levens. Y donde nos va a dar un p-valor. Si este p-valor sigue siendo mayor a 0,05, se tiene que aplicar la tstudent. Luego, analicemos nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula que planteamos es que no existe diferencia significativa entre las medias de días de entrenamiento de los que pertenecen al género femenino o masculino, con un nivel de significancia del 0,05% y estamos aplicando tstudent para dos muestras independientes. ¿Cuál es el resultado de esta tstudent? Pues lo tenemos aquí. Y nos da un p-valor también, y este p-valor vendría a ser 0,673. Como este p-valor es mayor a 0,05, no existe diferencia significativa, entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula. En conclusión, no existe una diferencia significativa entre las medias de días de entrenamiento de quienes pertenecen al género femenino con respecto a los que pertenecen al género masculino. Tamaño del efecto. Como vuelvo a decir, no ha habido diferencia significativa, no se tiene que analizar el tamaño del efecto.
La interpretación sería que no existe diferencia significativa entre las medias de días de entrenamiento de quienes pertenecen al género femenino con respecto a los que pertenezcan al género masculino. Y ese sería todo mi trabajo de cómo resolver este tipo de problemas. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias.